En esta ocasión revisaremos la plantilla Cálculo de intervalos de confianza. Allí se encuentran 4 pestañas, 2 para determinar intervalos de confianza concernientes a la media y 2 para proporciones. Primero haremos referencia al cálculo de intervalos de confianza para la media. Encontramos una pestaña para muestras grandes en las cuales se utiliza la distribución normal. Siendo muy rigurosos, la distribución normal solo debería emplearse si la desviación estándar poblacional es conocida, y eso casi nunca sucede porque si se conocen parámetros poblacionales no tendría sentido hacer una estimación, y si la muestra no es pequeña, las desviaciones poblacional y muestral tienden a ser muy similares, al igual que las distribuciones normal y t-student. En estadística suelen considerarse muestras grandes aquellas que tienen 30 elementos o más. Los datos deben ingresarse en las celdas azules. Se necesitan media, desviación estándar, tamaño de muestra y alfa. Alfa es el nivel de confianza restado de 100%. Por ejemplo, si se quiere tener un nivel de confianza de 90%, alfa es 10%. Se hace el cálculo para intervalos de confianza bilaterales, unilateral inferior y unilateral superior. En cada uno de los casos se plantea el cálculo del intervalo si la población es infinita o si es finita. Si este último es el caso, debe ingresarse el tamaño de la población. Por ejemplo, en una encuesta para determinar el grado de aceptación del presidente de una empresa grande, se pidió a 200 empleados que calificaran su gestión entre 0 y 10. La nota promedio fue de 8.15 con una desviación estándar de 0,88. Si queremos establecer un intervalo de confianza bilateral para estimar la calificación que le otorgan los empleados de la empresa a la gestión del presidente con un nivel de confianza de 95%, debemos elegir un alfa de 5%. Y el intervalo de confianza bilateral está dado aquí. Eso significa que con un nivel de confianza de 95% se estima que la calificación promedio de todos los empleados de la empresa para el presidente está entre 8.03 y 8.27. Otro ejemplo. Una entidad bancaria seleccionó una muestra aleatoria de 30 días. Borremos esto. 30 días y registró el número de reclamos de sus usuarios en cada uno de ellos y encontró un promedio de 21.2 reclamos por día, con una desviación estándar de 6.332 reclamos por día. Si queremos estimar un intervalo de confianza de tal manera que se tenga determinada confianza, digamos el 90%, alfa sería entonces 10%. Y se quiere tener esa confianza de que el promedio de reclamos diarios en la entidad no supere un valor determinado. Debemos entonces hallar un intervalo de confianza superior. En este caso vemos que se estima entonces con un nivel de confianza de 90% que el número promedio de reclamos por día no sobrepasa los 22.68 reclamos. Si está por encima de eso, sería un día típico para la entidad.
Si por ejemplo se restringe a que esa muestra de 30 días se extrajo con base en los últimos 180 días, entonces la población es finita y en ese caso debemos ingresar ese tamaño de población de 180 elementos. La otra pestaña cambia solamente en que se emplea la distribución T de Student en lugar de la distribución normal, pero para efectos de cálculos es exactamente igual. Las pestañas para el cálculo de intervalos de confianza para proporciones funcionan de manera similar al de intervalos para la media, solo que en lugar de media y desviación estándar, que no pueden determinarse con variables cualitativas, se necesita la estimación de la proporción de éxitos o estimación de P. La estimación de Q o proporción de fracasos se calcula automáticamente. Por ejemplo, en una encuesta para determinar qué proporción de clientes estarían dispuestos a comprar un nuevo producto que va a lanzar una empresa de confecciones de ropa de bebé que consiste en una pijama con tela térmica que controla la temperatura del bebé, se hizo una encuesta entre usuarios que hacen parte de la población objetivo, en este caso madres gestantes o madres de bebés de menos de un año. Se hicieron 120 encuestas y 67 respondieron que estarían interesadas en el producto. Si se quiere establecer un intervalo de confianza bilateral de 90% de confianza, primero debe establecerse la estimación de P, que sería 67 dividido 120. Alfa es 10%, porque es lo que le falta al nivel de confianza para ser 100%. Y el tamaño de la muestra, ya habíamos dicho, es 120. Por lo tanto, puede concluirse que entre 48.4% y 63.3% de la población objetivo estaría dispuesta a comprar el nuevo producto. Puede observarse que el error es de 7.5%, y eso nos informa que la muestra es más pequeña de lo que debería. Si quisiéramos establecer un intervalo de confianza de tal manera que tengamos una confianza de 90%, de que por lo menos tal porcentaje de la población objetivo compraría el producto, debemos establecer un intervalo de confianza inferior. Borré los datos, escribámoslos nuevamente. Es 67 dividido 120. Alfa es 10% y la muestra es de 120 elementos. Si consideramos un intervalo de confianza inferior, encontramos que se puede estimar que por lo menos el 50% de la población objetivo estaría dispuesta a comprar el producto. Debería evitarse la estimación de proporción con la distribución T, aunque en este caso se crea una pestaña para tal efecto, porque cuando son muy pocos elementos no tiene mucho sentido hablar de porcentajes.